Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Llegamos al viernes 19:01 con Gonzalo Gervás. ¿Cómo le va? En controles de emisión y Carolina del Cuadro en la puesta a punto, en la producción, amigos, de este programa. Quiero contarles simplemente que ayer estuvimos en el Mercado de la Abundancia hablando de Idea Vilariño y Clarice Lispector, una mesa que la titulé yo No somos simpáticas. Estuvimos hablando de esas dos grandes escritoras, junto con, obviamente, estuvieron hablando ellas, Andrea Arismendi y Marianela González. Estuvo muy bien, la verdad que salió muy bien y bueno, para mí fue una alegría en reencontrarnos, por lo menos había gente y logramos incluso grabarlo gracias a Federico Sorensen y también grabarlo, filmarlo gracias a Hugo Álvarez. Así que la semana próxima, amigos, van a poder escuchar esa mesa donde se pusieron de alguna forma, o pusimos de alguna forma a dialogar a dos escritoras, dos poéticas muy distintas, Clarice Lispector e Idea Vilariño. Las dos cumplen 100 años, cumplirían 100 años de su nacimiento en este 2020. Ahora sí, una vez cumplido el informe de lo que pasó ayer, y también decía el otro informe, el mes que viene vamos a hacer otra mesa poniendo a dialogar dos escritores que también cumplen 100 años, se cumplen en este 2020. Uno de ellos es Mario Benedetti y el otro es Ray Bradbury. La preocupación del futuro será el nombre, el título de esa mesa, pero de eso ya hablaremos, habrá tiempo. Ahora yo quiero darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Sergio Altesor. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Andás bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, Sergio, bien, bien, la verdad que sí, contento y nada, la idea de hablar, Sergio, bueno, ya te supondrás por qué vamos a hablar. Vamos a Me hablar imagino, sí. de dibujos, de los dibujos de Sergio Altesor, un cuadernos de dibujo. Es un libro poderoso, diría yo, un libro que está editado por Yagurú y que tiene más de 400 páginas, tiene este libro, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Tiene Sí, es un libro con muchas páginas. es un Sí, libro grande, claro. sí, sí, casi 350 y tiene más de 400 dibujos, eso, ¿no? Una cosa así, Sí, ¿no? sí, 432 creo, algo así. 432 dibujos hechos entre 1978 y 1993. A Sergio Altesor aquí en Uruguay, creo yo, bueno, capaz que me equivoco, lo conocemos mucho más como narrador y como poeta, como escritor, y no tanto como artista visual. Aunque vos publicaste acá, tuviste, ¿no? Tuviste actividad artística aquí en Uruguay. No, bueno, no mucho, no. Hice una sola exposición, enseguida de caída la dictadura, la primera vez que volví, en Ujú. 1985. eh, Fue la única muestra que yo recuerdo, sí, que hice en Uruguay, Ujú. que fueron pinturas, ¿no? Ujú. Pero ¿y no publicaste? Aquí dice que con Nordan en el año 82. Pero publi- no publiqué en Uruguay. Ah, perfecto. No, Está no, no. un libro ilustrado con silografías del autor, lo cual no Sí, implica que obviamente también es un libro de texto, ¿no? O sea, es un libro de poemas, de claro. poemas, claro, sí, 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 textos. sí. Ujú. Pero en ese caso estaban ilustrados por esos poemas por silografías tuyas. Así que Claro. esto no salió aquí en Uruguay, obvio, en el año No, no, ochenta y no, no. dos. Perfecto, perfecto. Bueno, y parte de repercusiones de esa faceta tuya que es el arte visual estaban en tus novelas, eso sí, ¿no? En El Café del Griego estaban, Un Estudio de la Luz y bueno, y en En Taxi taxi, claro. también, ¿eh? Sí, 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 en En todas las todas, novelas. ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. ujú. En el Río Escondido también, por supuesto. En Río Escondido. Digamos, básicamente en narrativa, ¿no? Porque en el sur y el norte yo no recuerdo que estuviera esa actividad. No, 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 no. Ujú, en poesía. Pero las imágenes siempre están, ¿no? O sea, hay ilustraciones de Domingo Ferreira en el sur y el norte. Ujú, ujú, ujú. Sí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, vos contás aquí en una previa, en un prólogo, que esos dibujos que fueron entre 1978 y 1993, es una caja que tenías, un cajón de dibujos que tenías, que, atención, vos lo planteás como que no son necesariamente dibujos para una exposición
o incluso lo hablás de una carrera como artista visual. Claro, o sea, el libro, por eso el libro se llama Cuadernos de Dibujo, porque es una selección bastante exhaustiva de los dibujos de 25 cuadernos, ¿no? De bocetos, de dibujos, eso, que estaban guardados en esa caja de cartón. Que cuando cerré mi taller, cuando terminé mi actividad como artista plástico, los guardé allí y siempre la tuve conmigo, ¿no? Uh-huh. Pero decís, cuando cerré mi taller y terminé mi actividad como artista plástico. Claro, sí, ¿Eso sí, se puede decretar? ¿Vos dejaste de dibujar, por ejemplo? Sí, sí. No, ahora me vas a decir que no dibujás en tu casa en un momento. No podría tampoco. El dibujo es una gimnasia, ¿no? Incluso cuando íbamos a editar Café del Griego, por un momento pensé en que bueno, en que ahí se necesitaban ilustraciones y bueno y pensé que bueno, que podían ser grabados en madera, etcétera. Hice un intento y me di cuenta que retomar esa actividad me iba a llevar quizás más de un año, ¿no? O sea que esto es el libro de una vida pasada, ¿no? Uh-huh. Digamos, de otra historia mía. Y bueno, y eso quedó colgado siempre allí, ¿no? Esa caja con esos cuadernos, y por eso es una gran alegría publicarlos ahora, porque de alguna manera cierra para mí ese círculo que quedó un poco abierto, ¿no? Pero, perdón que insista, pero entonces, ¿cómo uno llega a decir, bueno, yo voy a cerrar el taller y no dibujo más, por ejemplo, digamos? No debe ser una decisión no fácil, fue decretado me imagino, de ¿no? esa forma, se dio así. Ajá. O sea, por distintas circunstancias, fue la combinación de un montón de circunstancias. Y por un lado, yo empecé a escribir mi primera novela. Después hubo una situación en la cual económica, que me vi obligado a cerrar el taller, y yo al principio dije, bueno, yo voy a abrir un paréntesis con mi actividad plástica, y ese paréntesis se fue extendiendo hasta que bueno, fue algo que quedó atrás, ¿no? En algún momento, nunca fue un conflicto, pero en algún momento fue como una especie de, digamos, de herida ahí, de nostalgia por retornar a esa actividad, pero evidentemente que eso pasó a mi escritura, ¿no? Exacto, lo que ahora te entiendo, que lo que aparece es que esa pulsión creativa va cambiando de disciplina y aparece otra, y digamos para dedicarse a cualquier disciplina artística uno necesita impulso, esfuerzo, inversión y sobre todo confianza y fe en uno mismo. Aquí en el prólogo Sergio Altezor escribe que esa caja que quedó de aquella época de dibujos, dice aquel gesto, ¿no? Con esa caja con el cual me entregó los cuadernos aquel Sergio Altezor, ¿no? Lo veo claro ahora. Contenía su imposibilidad de competir en un mundo signado por estrategias mercantiles. O sea, digamos, con esto había que competir en un mundo signado, digamos, que es el mundo del arte, del arte visual, y obviamente ahí había otra pulsión que era la escritura. Trazando paralelos, igual, ahora lo primero que pensé, Sergio, cuando te escuchaba esto, era Felisberto Hernández se dedicó a la música y se dedicó a ser pianista y concertista y ensayaba entre 3 y 6 horas diarias, en fin, y en un momento, pero él quería ser escritor, decía, y en un momento cuando la escritura va emergiendo cada vez más, vende el piano y lo retoma recién, ese piano lo retoma en otro momento al final de su vida, ¿no? Claro, o sea, la composición se volcó totalmente a esa otra pulsión, ¿no? Ahora, en Cuadernos de Dibujo está, a mí lo que me sorprendió es que me dijeras que es una rigurosa selección, o sea, son 400 dibujos y había muchísimos más. Había más, sí, claro.
claro. Pues, y son 25 cuadernos y son muchos años de trabajo, ¿no? Mm. Sí, claro. Y en esos 25 años de trabajo, obviamente esos dibujos eran como bocetos o de otras cosas. No, digamos, Sí, no era tu tarea central dedicarte a hacer estos dibujos para exponer, ¿o sí? no, no, no. Es decir, allí también está explicado un poco Ujú, eso, ¿no? O sea, los cuadernos de dibujo son algo que, bueno, los artistas plásticos siempre llevan, donde van ujú, bocetando sus ideas, ¿no? ujú, Asentando ideas. Pueden convertirse después en cuadros o en grabados o en lo que sea, pero son como un laboratorio de ideas donde, bueno, se prueban ideas y se... Al mismo tiempo, sí, hay varios tipos de dibujos allí, ¿no? Y ujú, varios tipos de cuadernos. ujú, ujú, También están los cuadernos que eran como diarios visuales, ¿no? Con ujú. los que yo viajaba y iba, digamos, dibujando lo que veía, ¿no? Por Claro. eso están Ujú, las series de París, de México, de esos ujú, lugares, ¿no? ujú. Sí, sí, que te acompañaban y que son ¿cómo es? Instantáneas en ese momento Bueno, de... cumplían la función que cumplen los celulares hoy, las cámaras de los celulares para mucha gente, Claro, claro, en una claro. época en que no había celulares. Claro, es una forma también exacto de registrar algo que Sí, te sí, movió el interés. Por ejemplo, hay una muchacha en un tren, por ejemplo, una muchacha claro, adolescente, por claro, ejemplo, claro, hace la claro. Sí, cara y sí, simplemente, y es evidente que estarías viajando y que bueno, que sí, sí. te dedicaste a dibujar la Sí, cara, ¿no? yo no me había dado cuenta de ese fenómeno hasta que estaba haciendo este libro, ¿no? Porque bueno, imagínate que hay dibujos de los años 80, etcétera. Entonces pensé todo lo que ha pasado y lo que ha cambiado eso desde esa época, ¿no? Porque y la relación con la realidad y con la percepción, cómo ha cambiado, porque, digamos, una cosa es estar sentado en un café y dibujar ese boliche, y otra cosa es levantar la cámara y apretar un botón, ¿no? Claro, O claro. sea, el trabajo que uno tiene que hacer para entrar y ver ese lugar es mucho más grande, mucho más profundo en un dibujo, ¿no? Obvio, 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 obvio. Claro. Sí, sí, obvio que la observación es otra, es Claro, obvio. pero No. ahora ya casi que nadie lo hace, ¿no? Ujú. Ni Bueno, siquiera pero, los pero estos artistas. son dibujos de artistas, ¿no? Yo me acuerdo que Luis Eduardo Aute me dijo una vez que él, me dijo por lo menos 2 veces, me dijo que él dibujaba constantemente al día era su forma de no volverse loco, decía, directamente, ¿no? O sea, Mm, era un escape diario, una forma de mover, y puede parecer sí, muy dramático, pero bueno, yo le creí, ¿no? O sea que ah, son esta clase de dibujos que están aquí que no necesariamente están pensados para ser expuestos, ni mucho menos, ¿no? O sea, claro, claro, ¿no? Es claro. una actividad que tiene que ver con la mano y con el ojo, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, Ujú, claro, es un ejercicio, ¿no? ujú. Claro, Pero donde uno va, como los diarios escritos, también va descargando mucha cosa, claro, sí, sí. descargando mucha tensión o lo que fuere, o mucha pulsión. Ahora, no para aquellos que quieran comprar cuadernos de dibujo, estamos hablando de un libro de poderoso, dije, de 400 páginas, pero no solamente están estos dibujos, sino que intercalados cada tanto, bueno, obviamente están las estaciones, ¿no? Las distintas ciudades o países, Nicaragua, donde Sergio Altezor iba viviendo, pasando, y también hay textos, hay poemas, hay fragmentos de prosa que pertenecen a otros libros tuyos, eso sí. Sí. Ujú, Hay algunos textos especialmente escritos para ujú, este libro y, y después hay fragmentos de mis novelas y algunos poemas. ujú, Lo que yo encontré al armar este libro es que es una gran interconexión ujú, entre la obra escrita y esta obra visual. Por ejemplo, escribí cuando escribí Río Escondido ujú, o mi primera novela Río Escondido o Taxi,
muchas veces me referí a la persona que había hecho estos dibujos, Claro. ¿no? Y entonces, incluso a la forma en que estos dibujos fueron hechos. Ujú. Y por lo tanto, venía como anillo al dedo utilizar esos textos, ¿no? Junto a esto. Y otra cosa también que aparece allí, que fue muy importante en mi trabajo como artista plástico, son la serie de las ciudades y de las selvas, ¿no? Ujú. O de los bosques. Ujú. Bueno, Y ahí lo ordenás vos en este libro, en este cuaderno de dibujos, ordenás esos dibujos como polaridades, ¿no? O sea, y de hecho te referís a eso, ¿no? Hay textos sobre eso, sí, ¿no? sí, pero fue así en la realidad, o sea, no Ujú. es que no es que, digamos, el orden es lógico allí porque se dio así también en la realidad. O sea, hubo una época en que me dediqué a los dibujos de los bosques o a trabajar con el tema del bosque y las Ujú. selvas, y después otra época que lo hice con las ciudades, ¿no? Ujú. También Y aparecen gatos, por ejemplo. también sí, que La bueno, es fascinación por los gatos. una gran fascinación que yo he tenido toda la vida. En este Y, momento tengo un gato arriba mío, por ajá. eso. No, pero Por aparte, mientras estoy hablando contigo. da muy bien porque son muy impertinentes los gatos. Hay que decir también que en esa fascinación por los gatos, que digamos que siempre tienen esa cuestión de independencia o que parece que siempre ellos están reservados una parte de su independencia, su libre albedrío lo tienen y lo dejan claro. También ahí se refleja esa reflexión que haces vos de lo que son las ciudades y los bosques, ¿no? O sea, como que hablas de que la humanidad la historia de la humanidad transcurrió un 90% más en los bosques que en las ciudades. Sin embargo, no tenemos mucho recuerdo de ellos y sin embargo los gatos sí lo tienen. ¿No? Claro, claro, claro. No. No tenemos muchos recuerdos, pero tenemos, creo que lo tenemos en nuestro inconsciente muy fuertemente grabado eso. Ujú. De ahí toda esa añoranza por la naturaleza y esa conmoción que nos produce los bosques y las selvas, y creo que hay algo de eso, ¿no? Ujú. Sí, esa serenidad y esa nostalgia que nos produce ver Claro, árboles, por ejemplo, ¿no? por Vos decís ejemplo, sí, que sí. que tienen que ver con el inconsciente y bueno, hay algo que aparece repetidas veces también, ¿no? El tema del inconsciente aquí en estos dibujos en cuanto a que, no sé, por ejemplo, Río Escondido fue tu primera novela. Acabamos de escucharte decir que en el momento que arrancás con Río Escondido dejás o vas dejando paulatinamente de dibujar. Y Río Escondido aparece como muchas veces, incluso veo que tu casa se llama Río Escondido, ¿puede ser? Exacto, claro, claro, sí, Porque sí. está firmado. O sea, esa novela es como un quiebre, un clivaje, digamos, entre una actividad y otra. Sí, sí, de alguna manera sí, de alguna manera es muy importante en eso. Sí. Y además, y dentro de lo que fue mi actividad plástica, es como también fue un quiebre porque o sea, no la novela en sí, sino el encuentro con la selva, con Río Escondido, que es un río de De Nicaragua Nicaragua, que existe, claro. que atraviesa la selva de la costa atlántica, porque para mí fue una experiencia muy importante en la cual hasta ese momento yo era un dibujante que llevaba esos cuadernos y era un cronista del Ujú, dibujo, ¿no? Iba, digamos, viajando y dibujando lo que veía. Y de pronto me encontré allí en un barco frente a esa selva intentando hacer lo mismo y no pude hacerlo porque la selva me planteó un problema eh, era imposible de apresar en un dibujo común, ¿no? Es decir, ujú. me planteó un problema de una estructura que era inalcanzable, inapresable, de una forma naturalista. Y a partir de eso empecé a desarrollar toda una obra abstracta, ¿no? Mm. No Que pudiste. Sí, eso sí, sí, fue, sí, sí, entiendo. Sí, 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 es sí, la sí, idea de sí. algo superior, por lo menos en términos de ser expresado, digamos, Claro, más sí, es directamente. una Ujú, masa verde que uno se da cuenta que tiene un movimiento y una estructura, pero que es
es absolutamente caótica, ¿no? Sí, es caótica, pero refleja a veces nuestro caos, digamos. Ahora estoy pensando en, no sé si te acordás, Aguirre, La ira de Dios, de Herzog, termina precisamente, bueno, con todo el fracaso de toda la expedición, y lo que, bueno, aparece Aguirre lleno de monos en una balsa, y lo que muestran es la jungla, ¿no? La jungla como si fuera el cerebro de Aguirre o la mente, ¿no? Totalmente confundida, ¿no? Totalmente una masa, ¿no? Una masa absolutamente, ya se perdía toda civilización ahí, ¿no? Todo rastro civilizatorio. Bueno, y aquí también aparecen referencias a distintos momentos de tu vida. También aparecen dibujos de la cárcel, por ejemplo. Claro, sí, sí. Dice ahí, voy a leer muy brevemente, pero dice Sergio Altesor: cuando estuve encerrado allí inventé una rutina para pasar el tiempo que consistía en caminar de ida y de vuelta los 6 pasos que había de pared a pared, con lo que al fin del día completaba unos 25 kilómetros. El motivo fue al principio mantenerme en buen estado físico y cansarme lo suficiente como para doblegar el insomnio que me tenía en vilo gran parte de la noche oyendo los interrogatorios y los gritos de los torturados. Muy pronto me di cuenta que aquellas caminatas pendulares creaban un ritmo a partir del cual la mente se desprendía del cuerpo y realizaba largos viajes en el tiempo. También noté que las imágenes que encontraba en esos viajes tenían una especial definición, una diafanidad que el pensamiento por lo común no tiene en otras circunstancias. Y descubrí que cuando el cuerpo era abandonado a caminar por sí solo como una máquina automática, pendulando allí abajo de pared a pared, yo era capaz de dirigir mi mente en línea recta hacia destinos diferentes, hacia momentos muy lejanos de los cuales no había tenido hasta el momento memoria. Es un ejercicio importante ese que hiciste. Sí, claro. Digo, pero no físico, obviamente, ¿no? Un ejercicio mental, un ejercicio... Sí. Y te diría, la pregunta es, ¿no es una experiencia espiritual también? Sí, lo es, claro, lo es. Sí, sí, lo es. Sí. Con el libro del lunes, ¿no? Me doy cuenta que con el diario del lunes, digamos. Con el diario del lunes, sí, perdón. El diario del lunes, sí, claro, claro. Pero no es nada nuevo eso, ¿no? Digamos, hay varios, ya en Uruguay ya tenemos varios testimonios de experiencias parecidas, ¿no? No, digo, no solo en Uruguay, digamos, hay testimonios o hay disciplinas claro, orientales que plantean precisamente lo mismo, ¿no? No, pero digo, de esa experiencia de caer de en un trance, caer en un trance. Estoy refiriendo a la situación de digamos, de el poder de la mente en una situación de aislamiento, de confinamiento, ¿no? Pero yo cuando lo leía pensé también en algo que se ha hablado de la cárcel, que es el tema de la locura, ¿no? También. Bueno, por eso, sí, claro, es una experiencia que puede estar... bordeando. Todos hemos conocido, yo he conocido gente que se ha ido para el otro lado. Exacto. Que no volvió. Sí, que no volvió, sí, claro. Bordeando eso puede llegar al desequilibrio si uno no tiene los pies muy firmes. Sí, una ambigüedad, sí. Y bueno, y muchos tuvimos experiencias digamos, de empezar a oír voces o tener visiones. Tuvimos la suerte de que alguien nos ayudara y decía, loco, esto no es así, no está. Bueno, pero la pregunta es si esas visiones o esas voces también no comunicaban informaciones, ¿no? Porque vos acá decís que llegabas a momentos que normalmente no llegarías. No, ha habido de todo, ¿no? Claro, ha habido de todo, sí. Claro. Son momentos muy especiales. Bueno, muy bien. Cuadernos de dibujo, Altesor, Sergio Altesor hizo esta obra que en realidad no es habitual en Uruguay y tampoco, diría yo, ni en el mundo del arte visual, ni por supuesto en el mundo del arte literario. Queda ahí como una especie de a caballo entre esos dos mundos, y capaz que también da cuenta de eso, ¿no? De ese momento, ¿no? De ese cambio. Sergio, nada, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar y felicitaciones. Bueno, gracias a vos por poner atención en esto. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Rodolfo Caravia, allá en Las Piedras. ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Andás bien? Bien, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muy bien. La idea de hablar con Rodolfo Caravia es que es un hombre de la cultura ahí en esa ciudad, en la ciudad de Las Piedras. Es simplemente para conversar un poco, Rodolfo, sobre esa Sí. revista que me hiciste llegar, el último número, la revista de cultura, y sobre las actividades que se generan en torno a esa revista. Ya van en el número 10, ¿no? Sí, va a salir el 11 ahora en octubre. Ujú, ujú. Y es de carácter mensual, ¿no? No, es cada 2 meses, Cada dos porque meses. como requiere todo un trabajo de formulación, de conseguir artículos, opiniones, etcétera, Ujú. me lleva un tiempo prepararlo, y además, por otra parte, no quiero aburrir a los lectores, ¿no? Por eso sale cada 2 meses. Perfecto. Y bueno, pero estamos hablando de un tiraje, cómo se vende la Ah, revista, dónde te se vende. explico, Ujú. te explico un poquito Dale, cómo contame. es esto. Dale. Esto surgió a raíz de una charla que tuve con unos amigos, nada más ni nada menos que acerca de Platón. De Y yo Platón. dije, pucha, esto tendría que estar publicado, tendría que estar en algún lado. Y justo en esos días encontré archivado una gran cantidad de suplementos, el de los jueves del país, Mabedelias y yo Ujú. y sé cuántas cosas más, y encontré mucho material que digo, yo esto lo tengo que dar a conocer. Y bueno, y ahí nació la idea de la revista. Y en general trato de que los artículos o los aportes o los cuentos, poesía, porque hay de todo, Ujú. no sean muy largos, ¿no? Es Sí, una sí. revista que puede llegar a tener unas 50, 60 páginas, pero lo único que me exijo a mí y a los que colaboran, que no tenga más de 4 o 5 páginas en Ujú. tamaño A4. Ujú. Es más, la mayoría tienen menos, ¿no? Sí, claro, por Ujú. supuesto, estoy hablando del máximo. De máximo, sí, sí, sí. Claro. La idea es eso, que digamos, hacer algo muy surtido y que los artículos sean breves, digamos, de una página y media, ¿no? Exacto, porque la idea es que tirar hechos o cosas que sucedieron, o poesía, o pequeños fragmentos de cuentos o novelas, y que ahí les sirvan como incentivo a quien lo está leyendo para decir, ah, mira, esto voy a averiguar, qué lindo, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, y así lo hago. Ujú. Rodolfo, y digamos, esta revista que está hecha, digamos, con muy dignamente, muy elegante, pero se vende, ¿cómo es? El asunto es así. Ujú. Yo, como todas las cosas que son artesanales y hechas a pulmón, empecé llegando a Ujú. los amigos de las piedras. Y a partir de ahí se las entregó personalmente. Y a partir de ahí, otros amigos de Montevideo se interesaron, bueno, y se fue difundiendo, se fue difundiendo. Entonces, llegó un momento que tuve que tomar alguna medida de logística, digamos, Claro. para que esto sirviera. Entonces, yo a la persona que le interesa, se la mando por correo, y ella la recibe y me la abona Ujú. mediante el Brow o otra de las empresas de pagos, ¿no? Sí, sí, Red Pago, Hábitat, De en fin. pago, ¿Y Hábitat, cuánto es etcétera. el coste? Porque digo, Bueno, el costo digo es para aquellos con el... del interior que también nos están escuchando, no solo de Sí, Montevideo. mirá, el costo de Sí. la revista en Ujú. sí es 150 pesos. Perfecto. Y a eso hay que agregarle el, el correo, que sale a todo el Uruguay, sale 50 pesos el envío. Quiere Perfecto. decir que el costo definitivo de la revista Ujú. es 200 pesos. Claro, claro, Si claro. viene, como yo tengo cuenta en el Brow, si me pagan por medio de tarjeta Brow, no hay cobro de Sí, no hay envío de recargo, no dinero, hay recargo, pero por perfecto. Hábitat Ujú. y repago sí. Hay un recargo, sí, Por hay eso un... sí. yo planteo esas opciones, ¿no? Ujú, ujú. Y no, Y pero la verdad que me está yendo muy bien, porque en este último número, que fue el que tú recibiste, sí. llegué a una edición de casi 100 ejemplares. Ah, bueno, está bueno, bueno. Si comienzo quieren las cosas. Aparte hay que decir que lo haces todo vos, digo, no solamente hay que coordinar a todos estos, sino que después hay que imprimirla y hay que Bueno, te eso, explico. Yo sí. soy escritor. Ujú. Y a partir de editar mis libros, yo aprendí a editarme yo mis Ah, libros. Es perfecto. decir, en ese sentido, lo mío es una editorial artesanal, Ujú. que me especializó en hacer pequeños tirajes. Mm. Entonces, he aprendido en todos estos años a armar la revista, y llegó un momento que prefiero que tenga ese aspecto artesanal y no sea muy, muy, eh,
comercial, digamos. No me interesa que sea comercial. Perfecto. ¿Hola? Sí, no, aparte hay una cuestión, es una apuesta básicamente a el contenido. Me refiero a Sí, aquellos que claro. nos están escuchando, estamos hablando de algo que es una revista bimensual, que tiene que ver con llevar adelante una iniciativa cultural en Las Piedras, pero no solo para Las Piedras. O sea, en la revista, por ejemplo, si bien se habla de Las Piedras, no es una revista local, no es No, por localista, ¿no? supuesto que O sea, no. la Por supuesto que idea no. es cultural en el más amplio sentido, ¿no? Cosmopolita. Sí, claro. Mirá, este último número fueron varios números fueron para Bella Unión, por ejemplo. Mirá vos. Porque todo es cuestión de contacto a través de amistades. Mirá, tengo esta revista, bichala, a ver qué te parece, etcétera. Y eso es lo que me interesa a mí, ¿no? ¿Por qué no me interesa armar una empresa comercial para llegar a un determinado número de ejemplares, etcétera? Me interesa el núcleo de amigos, digamos. Y una pregunta que se estarán haciendo algunos Sí. que nos están escuchando, me imagino yo, es en un momento en que Internet está en todas partes, que ya lo tenemos en la mano, en el celular, que uno puede acceder a cualquier Sí. tipo de dato cultural, está la Sí. Wikipedia, ¿por qué a vos te parece que igual es necesario tener una revista, que leer artículos breves, cortos, sobre distintos temas? Bueno, el objetivo mío, yo tengo dos objetivos. Primero, que para mí el papel es el papel, como escritor que soy, el papel es el papel. Yo prefiero leer en papel. Y en segundo lugar, yo lo que hago con la revista es, digamos, incentivar a quien la lee a que vaya a buscar de repente en Internet algo alrededor del mismo tema que yo le estoy planteando. Por eso esto es de poco espacio lo que se lanza, lo que se larga. Sí. Incluso ahora he podido integrar a algunos amigos que me dan una mano, pues se me ocurrió, por ejemplo, conversando con unos jóvenes, que un día estaba hablando de cine y yo mencioné Rififi. Sí. Y este joven, que tendrá 18 años, me dijo, ¿Rififi qué es eso? ¿No? Claro. Entonces, bueno, le expliqué qué es Rififi. Y ahí se me ocurrió, tengo un amigo que le gusta mucho el cine, y bueno, le pedí si no me iba armando para cada número un recuerdo de películas famosas que es necesario que la gente las conozca. Y por ejemplo, en el caso de Rififi, que vayan a internet a buscar Rififi, que está además, ¿no? Claro. ¿Tú te acordás de Rififi, por supuesto? Sí, me acuerdo, no, pero aparte la idea es siempre como, por ejemplo, en este último número hay una reseña que hizo Borges de El Ciudadano Kane, ¿no? Sí, ¿no? claro. Del Ciudadano, ¿no? Ese es un lujito que yo me encontré por 100 pesos en una feria, que era Borges en el hogar, era un librito, y el otro era Borges en Sur. Y ahí hay material de Jorge que es increíble. Entre esos eso de El Ciudadano Kane. Sí, que... Trato de incentivar a la gente a que lea, escuche, vea, mire, etc. Perfecto. La idea es de alguna forma moverse y también esto no va obviamente en contra de Internet ni es excluyente, No, sino por que al supuesto. contrario es como para pivotear con la red precisamente. Exactamente, ¿no? Porque... y lograr en alguna medida que la gente vuelva a gustar de tener el papel escrito en la mano. Claro. Los escritores sabemos lo que es eso, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Rodolfo Caravia, entonces la idea, amigos, aquellos que les interese, por lo menos para ver el primer número, ¿no? Yo ya leí este número, está muy bien. Simplemente se comunican con Rodolfo Caravia a través de Facebook o nos escriben a nosotros a la máquina. Yo te agradecería, si les interesa, que si es posible a través tuyo, que se comunican conmigo, no hay ningún problema. Sí. Nos escriben a nosotros, la máquina de pensar, @dinet.com.uy, y nosotros le damos el correo, bueno, el celular o el teléfono, no hay ningún problema. El teléfono de Rodolfo Caravia, para que puedan, amigos, recibir Revista de Cultura de la Ciudad de Las Piedras. Rodolfo, perfecto. Gracias y por... una última cosa, por supuesto, que la máquina de pensar ya se integra a la producción de la revista, ¿no? Ya la vamos a mencionar en este número
de octubre. Bueno, muchas gracias, muchas Y gracias. quedamos abiertos, por supuesto, a cualquier aporte que quiera hacer. No, estamos a la orden. ¿no? Haremos algún aporte, entonces, ¿Cómo haremos no? un aporte. Gracias por la invitación, Rodolfo. No, por favor, a Te las mando un órdenes. abrazo Salud. grande. Muy bien, a través de los umbrales y de los mitos del futuro, allá de las galaxias, Ramiro Sanchís llega el viernes. Aquí llegás atrasado a la máquina de pensar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Creo que es la primera vez que estoy un viernes y tarde en el programa, ¿no? Sí, es la última vez, la única vez. Y yo creo que llega con delay en realidad. Él está hablando los jueves como le corresponde. Ahí está, es toda una distorsión espacio-temporal. Exacto. Muy bien. Exacto. Y vamos a hablar de un libro uruguayo, no sé si no es el primero, el segundo, porque habíamos hablado del Hebrero ya, en esta versión weird, ¿no? de la columna. Iba a ser El mar aéreo, de Pablo Dobrynin. Bueno, más o menos los que me han escuchado en este programa o leído en alguna nota saben que yo considero a Pablo uno de los escritores clave de... No sé de qué decir, porque decir la ciencia ficción luego va a quedar, como voy a contradecir con lo que voy a decir después. Claro. Lo fantástico es un término que en general no me gusta, fantasía tampoco. Pablo tampoco me gusta, obviamente, hablar de los raros, ¿no? que es un término súper gastado para referirse a esta suerte de canon, no canon, anticanon, canon. No sé. Pero en general los raros, digamos, va por el lado, muy estereotipado de no realistas, ¿no? En Sí, ese sentido exacto, ese, ¿no? Pero por lo tanto es muy vago. O sea, sí, de acuerdo. Pablo definitivamente no está en ningún lado del realismo en el sentido de lo verosímil cotidiano real, digamos, ¿no? O sea, por otro lado, su literatura, con muy pocas excepciones, tiene el código casi siempre del realismo. Uno asume que en el mundo ficcional lo que está leyendo pasa, ¿no? No, es cierto, digamos, en general hay, ¿no? Un ambiente, está narrado realísticamente. Exacto, y empieza por... Bueno, hay otros cuentos que no, que son... No, son hay algunas excepciones, ¿no? Justamente El mar aéreo es uno de los que quería hablar. Dale. Es uno de los que trae como hay una tensión en eso, pero en general incluso el estilo de Pablo se apoya mucho en la imagen visual, es muy referencial, digamos. Uno está simplemente entendiendo que hay un canal hacia un mundo ficcional, ¿no? Si Peter Jackson en sus adaptaciones del Señor de los Anillos decía que quería que las espadas, por ejemplo, se vieran realistas, ¿no? Y en el contexto de una película de fantasía, lo mismo se podría decir del estilo de Pablo. De algún modo hay como una búsqueda de realismo. Y eso también hace que se complique un poco dónde meterlo, ¿no? Pero eso es lo interesante del weird también. El weird como justamente este lugar de las ficciones inquietantes en este sentido. Pablo empezó como un escritor de ciencia ficción, o sea, o al menos su filiación a distintos movimientos, ¿no? de la ciencia ficción local empieza así. Es un escritor que empieza con una ciencia ficción que va incluso a ciertas fuentes clásicas, pero de algún modo empieza ya en los primeros años de carrera a desplazarse hacia lo que era tomado como una suerte de lugar de vanguardia en la ciencia ficción de los 90, que era lo que escribía Roger Zelazny, un escritor estadounidense, que justo había muerto por los años en que Pablo empezaba a publicar, y Pablo escribió, recuerdo, un ensayo largo sobre Zelazny, y se notaba algo como programático, ¿no? Lo de Zelazny era justamente una suerte de fusión entre ciencia ficción y fantasía, ¿no? Mito. Entonces, todo eso medio combinado con incluso una suerte de experimentación estructural y formal y tal, eso hacía como una cosa muy atractiva, y siempre tuve la impresión de que Pablo como que se sentía justamente atraído hacia ahí. Y eso quizás fue lo que lo hizo migrar desde la ciencia ficción más convencional a lo que llegó a escribir después. Finalmente, si ahora estamos medio como que asistiendo a esta especie de aparición del weird latinoamericano, ¿no? Libros de los que ya hablamos acá, como por ejemplo El gusano, de Luis Carlos Barragán, colombiano, y otras cosas que van apareciendo, los cuentos de Teresa Mira, que es argentina, por ejemplo, y bueno, mismo Mariana Enríquez en algunos de sus textos, mismo Samantha Schweblin en otros. Esa suerte de aparición de un weird latinoamericano justamente termina por hacer encajar de alguna manera a Pablo en eso. Entonces, es un escritor que con los años se ha tomado su tiempo, digamos,
por ser de algún modo legible en un contexto más amplio, donde ahora funciona especialmente, no estoy hablando de calidad literaria, eso siempre lo tuvo, ¿no? O sea, de su posible valoración, estoy hablando simplemente de cómo, de algún modo, parece que ahora tenemos más herramientas para leerlo que antes. Sí, bueno, la pregunta que uno se podría hacer, yo me estoy haciendo en este momento, ¿por que qué, tuve un problema con el teléfono, no sé qué pasó. por qué hay que, digamos, también esa necesidad de clasificar, sobre todo en escritores que son de difícil clasificación, como es el caso de No, lo Dobrynin? que pasa, Porque eso puede perdón, tener en el dos. mar aéreo, me estoy recordando de memoria, hay algunos que son bien de ciencia ficción y hay otros que no, que son más Lo que pasa es que fantásticos. más allá de clasificar, digamos, que es lo que de algún modo hace la crítica, o puede prescindir de hacer la crítica, o puede darle vueltas a eso la crítica, todo lector, sobre todo cuando se enfrenta a un libro que está presentado como de género de alguna manera, tiende a leer desde sus categorías. No es por ponerme kantiano, ¿no? Pero hay como unas categorías que están funcionando y que hacen que leerlo ya sea de algún modo clasificarlo. A mí me hace mucha gracia el rechazo a priori hippie a no, taxonomías no. Bueno, pero leer de algún modo ya implica ese diálogo entre lo otro distinto y lo que ya conocemos, ¿no? Eso es lo que funciona con todos los géneros. O sea, un lector de policial no quiere un libro que se resuelva igual a todos los anteriores porque lo va a aburrir, lo va a adivinar, pero tampoco quiere un libro tan distinto que no lo sienta un policial. Claro, si está como lector de género, ¿no? Exacto, O sea, el lector de género funciona así es como se leen los géneros. Claro. Por supuesto, ahí siempre hay una trampa, y es que los géneros también van mutando a partir de escritores que juegan con sus límites. Entonces, esa percepción de, yo agarro un libro y digo, uy, este escritor está jugando con los límites de la novela histórica, pongamos, pero justamente esa sensación que me da el libro, esa manera de relacionarme con el libro, comporta una manera de leer desde una categoría. Por eso las categorías están, o sea, las etiquetas están, las taxonomías siempre están presentes. Y en el caso de Pablo, me parece que de algún modo ya no es tan problemática su lectura como pudo haberlo sido hace unos años. Me parece que ahora es un escritor que se integra a un movimiento, digamos. Él se había integrado originalmente a la ciencia ficción y luego migra hacia otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Bueno, obviamente tampoco es el mismo tipo de literatura de lo weird que hace Mariana Enríquez. El horror no aparece exactamente del mismo modo, al menos, en las obras de Pablo. También está la ciencia ficción, como bien decías vos, pero el componente especulativo a veces tampoco está tan presente y genera otra cosa. Por ejemplo, el cuento El mar aéreo, quizá, que tiene un lugar privilegiado al ser el que da el nombre al más reciente libro de Pablo, que además ganó un premio anual de literatura. Sí, ganó el primer premio nacional de literatura, eso es del 2018. Es importante, ¿no? Porque aparte es un libro de cuentos. Generalmente ganan novelas el primer premio nacional de literatura. Tal cual, seguimos volviendo al tema de Pablo. Es un escritor que salió de la contracultura de los años 90, o sea, del under. O sea, no estamos hablando de un escritor del mainstream. Por más que este segundo libro ya está publicado por una editorial, digamos, mainstream, consagrada, digamos, ¿no? Pero no deja de tener toda esta genealogía. Estos cuentos han aparecido en revistas también. O sea, eso es otra cosa que hace al escritor de género y que dialoga con lo que espera el lector de género. Estos cuentos muchas veces salen en revistas, vienen en otro tipo de circulación, no tan, no sé cómo decirlo, bueno, la palabra sería mainstream, no tan fundamental, canónica, consagrada de la misma manera. Entonces, El mar aéreo, volviendo a este cuento en particular, es difícil justamente porque si bien no tiene un elemento específicamente de ciencia ficción, ¿no? Sí toma elementos de eso, o sea, sugiere un poco, sin entrar del todo en lo que serían los lugares comunes de la ciencia ficción, lo que haría que lo pudiéramos clasificar dentro del género fácilmente, toma como un poco esa cierta sensación de mundos paralelos, ¿verdad? De contacto con otras realidades, pero todo a la vez está de algún modo supeditado al ámbito de la visión, ¿no? Y entonces tenemos una escena como mucho más, si se quiere, realista, donde un hombre va a cuidarle la casa a un amigo, se habla de poesía, hay mucho surrealismo presente a nivel de las alusiones. Pablo es un gran lector de la poesía surrealista y un gran
admirador de los pintores surrealistas. Eso es una de las constantes, si se quiere, en su obra. Entonces, de a poco uno va diciendo, bueno, este cuento podría resolverse con una suerte de explicación psicológica, por decirlo así, donde esto que estamos viendo es un delirio, lo que sea, y en última instancia nada fácilmente aniquila, abuela esa posibilidad. Pero todo lo que va armando el texto en su vertiente fantástica, por decirlo así, termina por explicar, por relacionarse de tal manera con los hechos realistas, que tampoco es fácil cerrar de todo esa posibilidad de descartar lo fantástico. Entonces, justamente estamos ante ese tipo de textos de los que la ambigüedad es un efecto pero esencial a la trama, no decorativo. Y eso es el weird de alguna manera, porque si fuera ciencia ficción pura y dura, o incluso fantasía convencional, algún tipo de, o bien explicación de la irrupción de ese mundo extraño marítimo con criaturas y todo que ve el personaje, el protagonista, tendría que de algún modo tener alguna especie de, no necesariamente una explicación científica, pero sí una manera de trabajarlo como un verosímil desde una manera de decir por qué está pasando eso. Y acá en el cuento no. Es más bien todo lo contrario. Es algo que se da, es una extrañeza que está ahí y que hay que asimilarla. Y el protagonista la asume y el lector termina también por asumirla. El final justamente es lo que termina por vincular, si se quiere, esa otra narración de, bueno, viene una chica que limpia la casa, eran compañeros de liceo, bueno, toda la trama más realista, si se quiere. Sí, más realista que para que poder desarrollar el alter ego, la sombra, en términos que es la que de Jung, pertenece a este otro mundo, Uh-huh. ¿no? Y que se produce esta fusión, intercambio, como queramos llamarlo, que también es un tópico, ¿verdad? De cierto relato fantástico. A otro nivel funciona con aquel cuento de Cortázar, con el Axolotl, ¿te acordás? No, y con Jekyll y Hyde. Por supuesto, lo que pasa es que en Jekyll y Hyde el pacto nunca rompe la unidad del mundo, digamos, ¿no? Es algo que le pasa a una persona, no hay fusiones mágicas de realidad. En cambio, en el del Axolotl todo funciona como medio de una manera un poco mágica, sospechosa, y en el cuento de Pablo esto todavía va mucho más allá. Entonces, ni siquiera tenemos un mundo alterno, fantástico, trabajado cabalmente, como pasa en otros cuentos del libro, por ejemplo el siguiente, Un jardín de Nueva Libertad, que es un cuento más de ciencia ficción, sino que hay una suerte de permanente contaminación entre lo real, lo simbólico incluso, toda esa presencia del inconsciente, que también se maneja a través de las alusiones al surrealismo, los resentimientos, la presencia de la muerte, el dolor, el amigo que se va y apenas le escribe. Hay un montón de juegos con lo no dicho que podrían resolverse como en un cuento, digamos, no sé, de Carver, por poner cualquier ejemplo, donde esos grandes vacíos terminan siendo significantes. Un final abierto, muy abierto. Exacto. Acá no, acá uno siente todos estos agujeros en una narrativa, por decirlo así, que al final resultan ser lo más importante. La mezcla de real, fantástico, si se quisiera usar el término, extraño, cotidiano, explicado, no explicado, consistente en términos de una creación de un personaje, ¿no? De una narrativa bien de personaje desarrollado, etcétera, consistente, inconsistente, en el sentido de que pasan cosas que hasta cierto punto pueden parecer arbitrarias. Bueno, todo eso va creando como una suerte de sólido poroso, ¿no? Recorrido por túneles, agujeros, que termina creando un objeto literario muy extraño. Pero eso, justamente, esa creación de objetos literarios extraños, es parte fundamental del weird. Y es así donde Pablo termina, de algún modo, avanzando hacia una inclusión en un género, tal como se está dando ahora, que no es exactamente el weird lovecraftiano, no es el new weird de los años 90 y 2000, eso es algo que está pasando en Latinoamérica y en el que aparecen estas formaciones de lectura, estas maneras de leer, estos tópicos que se van circulando y nos permiten apoderarnos de alguna manera de la obra de Pablo y leerla desde esta manera. Entonces eso es algo que me parece muy interesante.
porque son como ejemplos de weird, ¿tá? Que Bueno, parecen son ejemplos cercanos, se nos termina el tiempo, pero digo, aprovecho que la oportunidad para decir que es un ejemplo cercano y que se puede comprar el libro El mar sin aéreo, duda, eso es editado por importante Fin de Siglo y que es el primer premio nacional del 2018, ¿no? Lo cual también lo hace más interesante, porque es un premio que de alguna manera legitimiza en el contexto más mainstream imaginable, que es de lo sancionado por una institución. Claro. Entonces claro. hay algo muy interesante en el libro, algo que llama como a ese movimiento, ¿no? A estas tensiones entre géneros y todo, y la tesis final, por decirlo así, es que esas tensiones son típicas de este nuevo weird latinoamericano, que es lo que nos ocupa en estas columnas y de lo que venimos hablando bastante, tratando de encontrarle la vuelta. Y acá hay un ejemplo local, uruguayo, Claro. muy interesante para nuestros escuchas exploren y se abran camino en estos extraños mundos. Y para cerrar, el tema del horror, que era una cosa en la que al final no tenemos tiempo para explayarnos, pero es interesante el uso del horror. Hay violencia, por ejemplo, en este cuento, en El mar aéreo. Sí, pero